a las personas que se están uniendo hoy día en esta conversación sobre el pensamiento de María Zambrano. Hemos tenido 3 exposiciones que abordan la obra de la filósofa de forma distinta, que es lo más interesante en la medida en que habla de lo multifacética, primero de Zambrano, pero también de la posibilidad del pensamiento, de cómo un mismo autor o autora es posible de ser abordada de distintas formas. Yo en particular me inscribo en la forma de entender la filosofía no buscando a los herederos más fieles, sino más bien pensando en qué potencia y qué posibilita pensar. Y de esa perspectiva, Antolín nos mostró un panorama del pensamiento de Zambrano, entrando a la discusión política del pensamiento. Zambrano dice que en particular Antolín también ha trabajado en algunos de sus artículos, mostrando que hay ahí un pensamiento político relevante. Yo concuerdo plenamente con él, cómo tiene esta fuerza en estos primeros años del 37, vinculado al tema del fascismo, y cómo eso habla no solamente de un modelo de gobierno, sino también de un tipo de racionalidad que la razón poética se confronta. En el caso de Alex, él nos presenta un panorama que habla un poco de cómo en algún minuto las escuelas de filosofía en Chile y en América Latina en general estuvieron articuladas a partir del pensamiento español. Sin embargo, hoy día parece que es un pensamiento de segunda categoría dentro de las escuelas filosóficas, y precisamente nos invita tanto a recuperar el pensamiento español, esa herencia, y cómo esa herencia repercutió incluso y repercute en lo que hoy se entiende o cómo se hace filosofía en Chile, que además es uno de los temas que Alex particularmente ha trabajado y ha sido uno de los impulsores, yo diría, durante las últimas décadas, de ir recuperando el pensamiento chileno, tanto más clásico, siglo XIX, también como el contemporáneo y el actual, que es bien, bien interesante, así como forma de entender y como herencia filosófica ya chilena. Y en el caso de Rodrigo, él trabaja un tema que me parece muy interesante, que es justamente estas derivas del pensamiento zambrano. ¿Qué podemos hacer con este pensamiento? ¿Qué nos ofrece? Y efectivamente, además de la relación que existe entre Zambrano y Neruda y que está articulada en textos específicos escritos el año 38, y que también tenemos aspectos biográficos que los cruzan, hoy día tenemos la posibilidad de aproximarnos al pensamiento poético desde categorías filosóficas como las que nos entrega Zambrano, que también, concordando plenamente con lo que señala Rodrigo al final de su presentación, rompe con esta idea de entender a la filosofía como la directriz de todas las otras disciplinas, y posiciona también a la poesía como un tipo de conocimiento, y un tipo de conocimiento específico que muchas veces ofrece un contacto con la realidad, para usar alguna forma más clásica de decirlo, mucho más directa, y que por qué a Zambrano en los primeros años le parece tan atractivo esta relación entre filosofía y poesía y su vínculo con los poetas. Me parece muy interesante lo que tenemos, porque nos va mostrando estas distintas dimensiones de la filósofa, y que por lo mismo hace una invitación muy interesante para aproximarse a ella. En particular, y ahí en el entretiempo yo le estaba mostrando un libro a Antolín, que justamente es un libro de Francisco Romero, un epistolario, donde podemos ver cómo María Zambrano no solamente tiene vínculos en Chile, sino también en toda América Latina. No solamente en los lugares donde estuvo exiliada, que también eso es interesante, podríamos circunscribir ese influjo exclusivamente quizá a Cuba o Puerto Rico, pero también tenemos en otros territorios esa recepción. Al final aparecían elementos vinculados a Gabriela Mistral, existen epistolarios breves entre Zambrano y Mistral, hay que recuperarlo, tenemos que ser más los que leemos a filósofas, y en particular a Zambrano, que tiene una riqueza increíble dentro de lo que puede ser la reconstrucción cultural de todo el siglo XX, casi desde la segunda mitad de la primera etapa del siglo XX hasta casi el final del siglo XX. Por lo tanto, una pensadora, yo diría, fundamental para ir entendiendo cuáles son estas lógicas de los pensadores en el exilio, qué tipo de pensamiento se genera y cómo fueron generando escuelas de filosofía también en América Latina. Bueno, con eso me tengo en estos comentarios generales para que podamos pasar a las preguntas de quienes están participando con nosotros en el conversatorio hoy.